El 17 de mayo de 2025 quedó grabado en la memoria colectiva del narco como una fecha histórica. Ese día, un video subido en redes sociales mostró a 80 uniformes tácticos y fusiles automáticos, proclamando la alianza que nadie creyó posible. El Cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos unían fuerzas. Lo que parecía una escena de propaganda fue validado horas después por Stefano Ritondel, periodista especializado en crimen organizado, quien confirmó con fuentes internas del CJNG que el pacto era real. El dato era demoledor. Enemigos históricos se daban la mano 9 años después de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, secuestrara a Iván Archibaldo Guzmán. Sinaloa ya ardía. El estado registraba el 10.5% de todos los homicidios del país en junio y más de 300 muertes en 60 días por la guerra interna. La respuesta del gobierno fue militarizar completamente la región con más de 10.000 soldados en las calles de Culiacán, que se volvió una ciudad sitiada. Pero lo que parecía una alianza de supervivencia mutua escondía algo más oscuro. La historia del Cártel Jalisco Nueva Generación no deja lugar a dudas. Su modus operandi es hacer alianzas temporales para después traicionar, infiltrar y absorber. Así lo hizo con los metros del Cártel del Golfo, primero aliados y luego subordinados. Así cayó la Unión Tepito. Así fueron engañados los Pájaros de la Sierra. Y así terminó traicionado César Morfin, el primito, ex aliado del CJNG, que acabó entregando información a la DEA. Ni el propio cofundador del cártel, Eric Valencia, fue excepción, traicionado por el Mencho, quien se quedó con todo su aparato militar. ¿Qué podrán esperar entonces los Chapitos? Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, fue el emisario perfecto para la trampa. Operador clave del CJNG, fue uno de los encargados de coordinar el envío de las Fuerzas Especiales Mencho, brazo armado letal del cártel, a territorio sinaloense. Según reportes de inteligencia y el programa Pie de Nota, la DEA ya anticipaba esta alianza con la antesala de una absorción violenta, pero en realidad los Chapitos ya no tenían muchas opciones. La guerra civil dentro del cártel de Sinaloa se le salió de control desde que en julio de 2024, Joaquín Guzmán López secuestró y entregó al Mayo Zambada a agentes de Estados Unidos. Ese acto encendió la venganza de la facción leal al Mayo, ahora dirigida por su hijo Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mayito Flaco, quien se alió con grupos como los rusos y el cártel de Chapo Isidro para contraatacar. El resultado, más de 13 asesinatos de alto perfil, 1.250 secuestros, 3.100 vehículos robados y más de 1.000 arrestos. La alianza con el CJNG surgió como una tabla de salvación, pero esconde un plan de conquista. Mientras las fuerzas del Mayo debilitan a los Chapitos, el Mencho opera desde Michoacán con paciencia de cazador. Aprovechó el momento justo, infiltró su estructura, desvió los flujos de armas, tomó el control logístico y colocó operadores leales a él en zonas antes inalcanzables. Mario González Martínez, ex enemigo declarado del CJNG y figura clave de los Chapitos, enfrentaba ahora una disyuntiva: unirse, desertar o... Las decisiones ya no se tomaban en Culiacán, sino en Jalisco. Las órdenes, armas y dinero fluían desde territorios controlados por el Mencho, mientras los sicarios adoptan símbolos mixtos en sus chalecos. CJNG y Chapiza fusionados, pero jerárquicamente desiguales. Los Chapitos ya no son socios, son peones. La dependencia es total, la traición inminente. Pero el Mencho no buscaba invadir con fuerza, sino absorber con astucia. Utilizando a los Chapitos como fachada local, logró penetrar un territorio históricamente hostil a los forasteros. El plan era brillante: infiltrar estructuras financieras, controlar rutas y eliminar solo las piezas problemáticas, evitando una guerra frontal que pudiera provocar una rebelión local. Pero el riesgo es alto. Si los Chapitos descubrían demasiado tarde la jugada, podrían intentar rebelarse. Si los Mayos no logran detener la expansión del CJNG, la guerra escalaría a niveles sin precedentes. El enfrentamiento inevitable entre el CJNG y la facción Zambada podría dejar a Sinaloa convertido en un campo de batalla sin retorno. Lo que parecía una simple alianza es en realidad una estrategia de absorción silenciosa. El Cártel Jalisco Nueva Generación no busca aliados,
busca subordinados, y la traición no es una posibilidad, es una garantía. En este juego de ajedrez sangriento, la pregunta ya no es quién ganará, sino cuánto más perderá México. El país está atrapado entre cárteles con capacidad de fuego equivalente al de ejércitos regulares, estructuras estatales debilitadas, corrupción institucionalizada y un mercado de fentanilo que se multiplica. Las consecuencias trascienden lo nacional. Las conexiones del CJNG con mafias brasileñas, europeas y asiáticas apuntan a una transformación del crimen organizado en una red globalizada que desafía las lógicas tradicionales de soberanía. Las nuevas guerras no se libran por ideología, sino por rutas, químicos y armas. Las escuelas cierran, las comunidades se desplazan, los niños crecen entre balas y los gobiernos siguen reaccionando en lugar de planear. La historia se repite. El poder criminal surge, se consolida, se fragmenta y se reintegra bajo una lógica aún más violenta. La gran diferencia ahora es la velocidad con la que todo sucede, impulsada por tecnologías, redes sociales y un flujo constante de armas y dinero. El CJNG ha perfeccionado la traición como estrategia. Los chapitos firmaron su sentencia de muerte sin darse cuenta. Y el Mencho, desde las montañas de Michoacán, espera el momento exacto para tomar la corona.